Arrepentíos, pecadores, si no queréis ir al infierno, donde sufriréis eternamente por no amar al Señor. Un momento, ¿pero realmente Dios mandará a las personas al infierno? Una reciente encuesta Gallup mostró que el 60% de los estadounidenses, el 38% de los canadienses o el 27% de los españoles creen en el infierno. Eso es mucha gente. La conclusión de muchos de ellos es: si Dios mandará a las personas a un infierno eterno de fuego, Dios no es un ser bueno. Pero si no hay infierno, muchas personas que se sienten decepcionadas con Dios no tendrían motivos para sentirse así. Si no hay infierno, no sería cierto que los cristianos obedecen a Dios por el miedo a un castigo. Y si no hay infierno, Dios no es un ser vengativo y cruel. Entonces, ¿existe realmente el infierno? Veamos. La verdad es que entre los primeros padres de la Iglesia no tenían muy claro lo que era el infierno. Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Tertuliano y Cipriano creían que era un lugar ardiente. Orígenes y el teólogo Gregorio de Nisa lo concebían como un estado de separación de Dios, de sufrimiento espiritual. Por otro lado, Agustín de Hipona sostenía que el sufrimiento que se padecía en el infierno era tanto sensorial como espiritual. ¿Qué nos dicen las fuentes extrabíblicas acerca del infierno? Lo primero, decir que la palabra infierno proviene de los términos originales en hebreo y en griego, Seol y Hades. Esta enciclopedia comenta: puesto que el Seol de los tiempos veterotestamentarios se refería simplemente a la morada de los muertos, sin indicar distinciones morales, la palabra infierno, según se entiende hoy día, no es una traducción idónea. Según la Enciclopedia Americana, se ha causado mucha confusión y equivocación debido a que los traductores primitivos de la Biblia persistentemente vertieron con la palabra infierno el vocablo hebreo Seol y los vocablos griegos Hades y Gehenna. El que los traductores de la edición revisada de la Biblia simplemente hayan hecho una transliteración de estas palabras no ha sido suficiente para eliminar de manera notable esta confusión y el concepto falso. La Enciclopedia Británica dice con respecto a Seol: el Seol estaba situado en alguna parte debajo de la tierra. La condición de los muertos no era ni de dolor ni de placer. Tampoco se asociaba con el Seol la recompensa para los justos ni el castigo para los inicuos. Lo mismo bueno que malos, tiranos que santos, reyes que huérfanos, israelitas que gentiles, todos dormían juntos sin conciencia los unos de los otros. La obra A Dictionary of the Bible dice: infierno es el término que desafortunada y comúnmente usan nuestros traductores para traducir la voz hebrea Seol. Quizás hubiera sido mejor dejar la palabra hebrea Seol o haberla traducido siempre sepultura o fosa. En el Nuevo Testamento, la palabra Hades, igual que Seol, a veces significa sencillamente el sepulcro. La Nueva Enciclopedia Larousse dice bajo infierno: originalmente, la voz designaba lo que queda situado más abajo o inferior al espectador. Así pues, la palabra infierno originalmente no comunicó ninguna idea de calor o tormento, sino simplemente la de un lugar más abajo o inferior, de modo que su significado era muy similar al del Seol hebreo. Braymore Price y Eugene Nida comentan sobre la palabra Seol. La palabra aparece con frecuencia en los Salmos y en el libro de Job para referirse al lugar que van a parar todos los muertos. Se representa como un lugar oscuro en el que no existe ninguna actividad propiamente dicha. No se hace en él ninguna distinción moral, por lo que infierno no es una traducción apropiada, pues implica un contraste con el cielo como morada de los justos que han muerto. ¿Qué nos dice la propia Biblia del infierno? Es curioso que la Reina Valera de 1934 traduzca la misma palabra Seol por términos como infierno, sepulcro o sepultura y fosa, lo que muestra que significan la misma cosa. Hechos 2.31 cita del Salmo 16.10, aunque uno usa la palabra Seol y el otro Hades, y nos dice que Jesucristo estuvo en el Hades o en el Seol o en el infierno. ¿Hemos de creer que Dios haya atormentado a Cristo en un infierno de fuego? Por supuesto que no. Jesús sencillamente estaba en un sepulcro. Como dijo el apóstol Pablo, murió y estuvo enterrado hasta que resucitó, no fue a ningún otro lugar. Veamos lo que dice Eclesiastés 9.10. Todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol o infierno, el lugar a donde vas. De modo que la respuesta queda muy clara. Seol y Hades no se refieren a un lugar de tormento porque ahí no hay actividad. Se refiere al sepulcro o sepultura general de la humanidad. Tenemos también el ejemplo del fiel Job, que le pidió a Dios que lo llevara al Seol o al infierno. ¿Por qué pidió esto? Porque estaba sufriendo mucho debido a una enfermedad, a la pérdida de sus hijos, etc. Entonces, ¿para qué le pediría a Dios que lo llevara al infierno si allí teóricamente se sufre mucho más? Está claro que lo que quería Job era morir para acabar con su sufrimiento. De hecho, justo después de este versículo, se hace referencia a la muerte. Es decir, el infierno hace referencia a la muerte, a la destrucción o a la sepultura humana. ¿Y qué hay de los versículos que parecen decir que el infierno es un lugar ardiente de tormento?
Uno de los que se usa es Apocalipsis 20:14, que dice: la muerte y el Hades, o infierno, fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego representa la muerte segunda. Aquí se habla de un lago de fuego. ¿Es literal? Evidentemente no. Para empezar, este capítulo habla de un sueño, no de algo literal. Además, constantemente se hacen referencias alegóricas. Los muertos salen del mar, un rollo de la vida. Estas cosas no pueden ser literales, igual que el lago de fuego. El propio versículo dice que la muerte y el Hades son arrojados allí, y claramente no se pueden quemar estos conceptos con el fuego literal. 4 versículos antes también dice que Satanás se arroja allí, y nuevamente no se puede quemar con fuego literal a un ser inmaterial. Entonces, ¿qué es lo que le sucederá a Satanás, a la muerte o a las sepulturas? Que dejarán de existir. Serán eliminadas por completo, o como dice el propio versículo, la muerte segunda. Así que este versículo no prueba que el infierno es un lugar literal. G.B. Caird, en su siguiente obra, dice que el lago de fuego prefigura extinción y olvido completo. Otro pasaje que se suele usar a favor del tormento eterno es el relato del hombre rico y Lázaro de Lucas 16. Pero, ¿es literal el registro de Lucas 16 o es simplemente una ilustración de otra cosa? La Biblia de Jerusalén, en una nota al pie de página, reconoce que es una historia parábola, sin relación alguna con la historia. Si se tomara literalmente, significaría que los que experimentan el favor divino cabrían todos ante el seno de Abraham, que el agua en la punta de un dedo no sería evaporada por el fuego del Hades, o que una simple gota de agua aliviaría a alguien que estuviera sufriendo allí. Todo eso no puede ser literal, como tampoco lo es la mención del Hades en medio de tormentos. Otro versículo es Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si ambas cosas fueran literales, estaríamos hablando de gusanos que nunca se mueren, y claramente esto no es así. La siguiente obra católica, y los católicos apoyan el infierno, dice: la frase está tomada de Isaías 60:24. El profeta expone los dos modos como suelen destruir los cadáveres, la putrefacción y la cremación. La yuxtaposición en el texto de gusanos y fuego refuerza la idea de destrucción. Las dos fuerzas destructoras se describen como permanentes, no se apaga, no muere, no hay manera de escapar de ellas. En la imagen, pues, los que perviven son el gusano y el fuego, no el hombre, y aniquilan todo lo que cae en su poder. No se describe, por tanto, un tormento eterno, sino una destrucción total, que al impedir la resurrección, equivale a la muerte definitiva, o como decíamos antes, la muerte segunda. Y la nota a pie de página añade: el fuego es, pues, una figura de la aniquilación. Podemos resumir el vídeo con los siguientes argumentos. 1. Muchos textos extrabíblicos reconocen que el infierno es solo un símbolo de destrucción, que hace referencia a la sepultura. 2. Porque como dice Eclesiastés 9:10, los muertos que han ido al Seol o al infierno no están conscientes, de modo que no pueden sentir sufrimiento. 3. La Biblia habla de siervos fieles que esperaban ir al infierno, como Job o Jacob. 4. Romanos 6:7 dice que el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Por tanto, los muertos no siguen siendo pecadores y no se les puede juzgar con un castigo eterno. 5. Un castigo eterno no encaja ni con la idea de un Dios justo, ni con la idea de un Dios amoroso. Y 6. Los versículos que hablan de un infierno de fuego están en el contexto de la metáfora y son fácilmente entendibles si comprendemos que hacen referencia a la destrucción. En vista de esto, podemos decir que la creencia del infierno de fuego es errónea y no es lo que enseña la Biblia. Más bien, lo que les espera a los que desobedecen a Dios es la inexistencia eterna. Ahora sabemos que no hay que tenerle miedo a un castigo eterno. Ahora no hay por qué juzgar a Dios como injusto o cruel. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber y no te olvides de seguirme en Twitch. Hasta la semana que viene.